FM 89.1, Radio Universidad. Sergio Vizcaíno, doctor en biología e investigador del CONICET, paleontólogo y biólogo que se dedica, entre otras cosas, por fuera de la academia, a entrenar y ayudar y facilitar sus conocimientos para los arqueros de fútbol. Sergio, Carolina Vespasiano te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por recibirnos. Y bueno, para empezar como con esta introducción que hacíamos, nos parece, y seguro a los oyentes les debe parecer curioso, esta mixtura entre paleontología por un lado, biología y luego la expertise para poder entrenar y ayudar en las tácticas de fútbol. Contanos cómo es un poco y cómo llegaste también a volcarte de la academia al fútbol. Bueno, ante todo, gracias por llamar e interesarse por lo que uno hace y lo que uno puede aportar, no solo desde el punto de vista de la ciencia, lo que hacen con CONICET como investigación, sino lo que puede aportar a otras cuestiones como esto, en este caso, aplicado al fútbol. Mirá, yo llegué un poco de casualidad, o sea, como solemos decir, no todos los científicos somos ratones de laboratorio, en la mayoría somos personas que tenemos otros intereses en la vida, y uno de mis intereses siempre fue el deporte. Y bueno, cuando ya cercano a los 50, cuando querían que me retirara definitivamente de las canchas, yo jugaba de defensor, de mediocampista, busqué otras posiciones cada vez más atrás para ubicarme en la cancha, y me acerqué a un centro de entrenamiento en La Plata, el CEFARC, dirigido por Leandro Cortizo, que es un conocido entrenador de arqueros en Argentina, y bueno, empezamos a entrenar, al principio Leandro con un poco de resquemor de entrenar a una persona ya casi de 50 años, pero bueno, más allá del entrenamiento, lo que pudimos encontrar en las charlas que se daban en las pausas de entrenamiento, era que yo podía aportar a la interpretación de las técnicas que manejan los entrenadores desde un punto de vista de la biomecánica, que es una de las herramientas que yo utilizo en mi investigación de paleobiología. Y bueno, ahí fui, primero al poco tiempo me empecé a colaborar como instructor, y de a poco me fui asentando como entrenador, y en este momento estoy tratando de terminar la carrera de entrenador de arqueros de la Asociación de Técnicos de Fútbol Argentina. Sergio, ¿y cómo toman los jugadores este tipo de conocimiento? ¿Cómo lo reciben? ¿Cuál fue la postura ante un científico que de repente venía por impartirles algún tipo de conocimiento que ellos no contaban? Mirá, bueno, en el centro de por sí ya tenés una actitud bastante abierta, porque no es un centro formativo mayormente, más que de entrenamiento de profesionales. Pero en general yo lo que veo es que, digamos, desde el punto de vista de los entrenadores, por supuesto yo no aparezco como, cuando estoy entre ellos, directamente como un investigador, sino como un entrenador que trata de explicarle o darle alguna herramienta más cuando se ejecuta determinada acción, para que el arquero entienda que hay una razón para hacer ese gesto. Y en general la recepción es muy buena, pero incluso por ahí yo hablo con un poco de pudor por haberme metido en una rama en la cual no me formé desde el principio, pero hasta entrenando he tenido la oportunidad de colaborar en entrenamiento de arqueros profesionales, y también te escuchan con mucha atención, por lo menos los que he tenido la oportunidad de atender yo. Claro, y en base a tu experiencia, ¿no?, de poder haber digamos, un poco experimentado con esto de pasar la teoría en el conocimiento, en este caso de otras especies más allá de los humanos y más allá de los arqueros, ¿cómo fue cuando pudiste advertir los primeros resultados, ¿no?, de pasar la teoría a la técnica? Por ejemplo, imagino que una de las búsquedas que está en este pasaje de información tiene que ver con el ahorro de energía o con un mayor rendimiento. Bueno, ¿cómo fue en esas primeras pruebas? Sí, exacto. Una de las cosas que yo vi cuando empecé a trabajar o a entrenar con Leandro era que él venía con una formación de la técnica desde Italia, y que en gran medida la técnica estaba
destinada al ahorro de energía o apuntada al ahorro de energía, pero de una manera llegando de una manera desde la experiencia de los que la fueron implementando, no desde un enfoque más racional directamente. ¿Se entiende? O sea, es un poco de prueba y error por parte de los entrenadores. Y de a poco pude ver que uno podía aportar, explicando un poco más algunas de las acciones, a cómo lograr ese ahorro de energía. O sea, que la acción no solo sea eficaz en el sentido de tener la pelota, que va a estar por entrar en el arco, sino que fuera eficiente. Digamos, que en el sentido de que el gasto de energía sea el mínimo necesario para esa acción y que me permita mantener energía para recuperarme y estar pronto, atento a una segunda acción. Por ejemplo, que el arquero, se suele ver arqueros que cuando vuelan sus piernas pasan por delante del cuerpo y terminan apoyándose más lejos de una segunda pelota que en una situación en la cual uno llegara completamente estirado a la pelota, por ejemplo una pelota contra el palo, y pudiese levantarse en una posición que ya quedara ubicado directamente en el centro del arco. Me haces recordar, por un lado, al mencionar esto, se solía decir, los que sabían de fútbol hace mucho tiempo, que por ejemplo, por un lado, Carrizo tanto no se tiraba si no era necesario. Y te hago una consulta que quizás te pongo en un aprieto. Desde el punto de vista biomecánico, ¿Willy Caballero o Armani? Bueno, sí, me pones en un aprieto. Yo, digamos, a Carrizo alcancé a verlo desde muy chiquito yo. Soy grande, pero no tanto. Pero, digamos, Carrizo fue uno de los que, hasta donde yo entiendo, uno de los creadores o de los principales impulsores del posicionamiento correcto del arquero dentro del arco. Y extendiendo, proyectando el arco hacia adelante de manera tal que el arco se achica. Eso es una realidad. O sea, mientras el arquero esté bien parado, muy pocas veces tiene que realmente volar. Con respecto a la otra pregunta, me cuesta, digamos, responderla. Yo lo que te diría es, desde un punto de vista del juego, yo entiendo que los arqueros que están en Europa están jugando a velocidades más altas que las que se juega en el fútbol local. Entonces yo creo que esa adaptación es necesaria para resolver en el fútbol internacional, sobre todo en el fútbol de UEFA, de Europa, donde se juega mucho más rápido, y creo que es lo que se transmite al fútbol del Mundial. Digamos, eso es lo que creo. Y creo que en algunos casos, en algunos sentidos, Caballero tiene una técnica un poco más refinada. Después, las situaciones de juego son complicadas para todos. Ya hemos visto arqueros de los mejores, de la más alta competencia, que cometen errores graves, ¿no? Y eso son circunstancias. Claro. Sergio, uno de los aspectos que veíamos en tus investigaciones es que parece que de un tiempo a esta parte hace falta cada vez mayor altura en los arqueros. Al menos eso parece en las convocatorias, tanto de los equipos como de las selecciones. Sí, la tendencia es clara. La tendencia ha sido clara y yo creo que hay razones biomecánicas para apoyar esa postura de ir a buscar arqueros más altos. Pero no es un arquero alto solamente el arquero grandote, ¿no? Lo que nosotros proponemos es que el arquero tiene que ser alto, pero con una buena composición de masa muscular, en el sentido de que no sea demasiado exagerada. O sea, no nos queda ilusión a los petizos, digamos, con esto que vos mencionás. Y bueno, pero digamos, depende del tipo de competencia que uno quiere, al cual uno quiera acceder. Yo creo que en cualquier circunstancia, a igualdad de técnica y a igualdad de lectura de juego, de interpretación del juego y de velocidad de toma de decisiones, un arquero más alto tiene más ventaja que un arquero más bajo. Eso me parece una realidad. Eso es distinto, digamos, o sea, en el fútbol profesional claramente se tiende a eso. En otro tipo de fútbol, un entrenador tendrá que entrenar a los arqueros que tenga disponibles.
Pero el fútbol profesional creo que está claramente volcándose en ese sentido. Y la explicación que yo le encuentro desde el punto de vista de la mecánica es que un arquero alto, las distintas articulaciones funcionan como sistemas de palanca y funcionan como una cadena cinemática, donde la velocidad final se va incrementando en cada una de las articulaciones. Y para los arqueros, velocidad es sinónimo de fuerza. O sea, si nosotros queremos, como no podemos aumentar la masa del arquero en el momento de que va a hacer una acción, es la velocidad la que le da la posibilidad de detener balones más rápidos o balones más que vienen, los que normalmente decimos la pelota viene muy fuerte. La pelota viene fuerte porque tiene una masa determinada, pero su velocidad se ha incrementado mucho. Entonces eso es importante. Y el otro punto es que nosotros decimos que tienen que ser digamos, no muy pesados, porque justamente una persona pesada tiene que romper, tiene más inercia, por ejemplo, cuando empieza a bajar, entonces tiene que empezar a frenar antes. Por eso es que un arquero pesado le cuesta mucho más llegar a una pelota baja. Los arqueros altos ya se ha demostrado que si tienen una masa muscular adecuada, son capaces de bajar el centro de gravedad y a tapar pelotas abajo sin ningún problema. No es como antes que vos le decías, tirásela abajo que no llega. El arquero que no llega abajo es porque no tiene la técnica, pero no porque sea alto. Recuerdo que alguna vez Maradona, que no era muy alto, si no me equivoco, se burló de la Volpe, que era un arquero no muy alto. Y te hago una consulta más sobre esto de la cuestión biomecánica. Otro arquero así que se solía llamar por su forma del cuerpo, que era llamativo. La Araña Yacine, ¿qué opinión también tenés sobre él, si es que tenés alguna formada? Bueno, es difícil opinar de esa época, ¿no? Porque los arqueros de esa época atajaban por aptitudes naturales. Entonces había una gran variedad de físicos, aunque siempre se buscó que los arqueros cubrieran la mayor cantidad de espacio que pudieran. A la Araña Yacine no la vi, o sea, lo que he visto son fotos de él volando de manera espectacular. Claro. Pero, digamos, esto del entrenamiento bien específico y con técnica más refinada es un fenómeno de los últimos 20 y pico de años que se ha dado, que tardó un poco más en América Latina, pero que está en este momento, no por mí, sino por entrenadores que se han formado de manera específica, está creciendo y cada vez estamos formando, están formando mejores arqueros. Y la diferencia, ¿sabes dónde se ve? Vos te acordás que en otra época, hace 15 años, se hablaba del arquero, se empezaba a formar a los 28 años. Un arquero era buen arquero cuando tenía 28 años o 30, cuando ya había ganado experiencia, porque no había un entrenamiento muy específico. Y ahora vos ves arqueros de 20, 22, 24 años que ya atajan muy bien, y eso es porque tienen acumulado un tiempo de entrenamiento específico desde las inferiores. Claro. Ahora, decime. Sergio, en la situación, como vos mencionabas, un arquero puede tener todas las aptitudes, incluso ese biotipo, o cuerpo y masa y estatura deseable para un arquero en estos tiempos, pero en esa situación operan otras circunstancias como la jugada en sí, la cantidad de personas que estén en el área, esa situación de tensión y que puede haber un caos o finalmente puede resolver y atajar el balón. Pero hay otro de las investigaciones y de las cuestiones a tener en cuenta a la hora de entrenar los arqueros que mencionabas en algunas de los reportajes que te han hecho, que tiene que ver con los movimientos sacádicos de los ojos para mejorar el alcance de la visión periférica. Bueno, ¿cómo se entrena y cómo se llega también a este conocimiento que de repente el arquero tiene que tener, una cantidad de variables a tener en cuenta impresionante con esto? Sí, realmente, digamos, a mí me fascinó esta puerta que se me abrió al entrenamiento de arqueros en parte por todos esos pequeños detalles pequeños grandes detalles en los cuales se puede trabajar. Una de las cosas con las que estamos trabajando, y yo estoy ayudando y desde mi aproximación un poco más académica, es en la percepción, en los trabajos de percepción. Con el ojo, con respecto a la visión, hay varias cosas como para trabajar, como el enfoque,
la discriminación rápida de figuras, y en el caso que vos mencionás es en la amplitud y velocidad de los movimientos del ojo. El ojo tiene 6 músculos que lo mueven, y como tales pueden ser entrenados para que se muevan más rápido o para que se muevan en un rango mayor, ¿sí? Entonces, hay una diversidad de trabajos que estamos aplicando, en los cuales nosotros los que tratamos, por ejemplo, empezamos a trabajar con un foco central, el arquero enfocado en una pelota que le está llegando continuamente al pecho, como para que esté enfocado centralmente, y tiene que empezar a reconocer figuras que le vamos poniendo al frente y hacia los costados, y gradualmente las vamos moviendo, vamos ampliando el rango en el cual el arquero tiene que mover rápidamente el ojo para identificar esa figura y volver a centrarse en la pelota en la que está recibiendo de manera central. Eso es una de las aproximaciones. Claro. Sergio, te agradecemos por este gran pantallazo que nos tiraste acerca del entrenamiento y las tácticas para los arqueros. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.